Hola, en este video vamos a repasar 5 verbos en español que pueden ser confusos para los aprendices de este idioma porque pueden cambiar de significado cuando se usan con estructura de verbo reflexivo. Y luego, como estamos en Story Learning, vamos a practicar cómo usarlos en contexto con una historia. Busca el enlace en la descripción del video para descargar la transcripción gratuita y así podrás repasar esta lección cuando quieras. En español existen varios tipos de expresiones reflexivas, es decir, oraciones en las que el sujeto realiza la acción del verbo y también la recibe. Estas oraciones las reconocemos porque van acompañadas de los pronombres átonos me, te, se, nos y os en España. Los pronombres átonos van unidos al verbo cuando está en infinitivo y separados cuando está conjugado. Por ejemplo, yo me lavo las manos, voy a lavarme las manos. Otra forma reflexiva o expresión reflexiva en español son las oraciones recíprocas. En este caso, se trata de un sujeto que realiza una acción sobre otro y también la recibe. Es decir, un sujeto en plural en el que ambas personas, animales o entes realizan y reciben la acción del verbo. Por ejemplo, Laya y Fran se abrazaron. Nosotros nos queremos mucho. Ahora que hicimos este breve repaso de las formas reflexivas, veamos 5 verbos en español que pueden generar confusión porque su significado cambia cuando se usan en forma reflexiva. 1. Volver, volverse. El verbo volver tiene varios significados. Los más comunes son regresar a un lugar. Por ejemplo, Diana fue a Japón y nunca más volvió a España. Y otro significado común es repetir algo. En este caso se usa como complemento de un verbo en infinitivo que indica la acción que se repite. Por ejemplo, por favor, vuelve a cantar esa parte. Cuando usamos volver en su forma reflexiva, volverse, puede significar convertirse o transformarse en algo. Por ejemplo, Renata se volvió famosa y ya no nos habla. En este caso lo podemos sustituir por el verbo hacer en su forma reflexiva. Renata se hizo famosa y ya no nos habla. Volverse también puede significar darse la vuelta. Este significado se usa sobre todo en España. Por ejemplo, escuché mi nombre y me volví para ver quién me llamaba. 2. Acordar, acordarse. Cuando usamos el verbo acordar sin pronombres átonos, significa llegar a un acuerdo, un pacto,
un convenio entre varias partes. Por ejemplo, en el encuentro de la ONU, los países acordarán una solución para ese conflicto. En cambio, si lo usamos en su forma reflexiva, acordarse significa recordar algo, traer algo a la memoria. En este caso va siempre seguido de la preposición de. Por ejemplo, ¿te acuerdas de mi prima Laura? No me acuerdo de ella. Acordarse es sinónimo de recordar, es decir, significan lo mismo, solo que recordar no es reflexivo y se usa sin la preposición de. Por ejemplo, ¿recuerdas a mi prima Luisa? No la recuerdo. Ir, irse. El significado más común del verbo ir es moverse o trasladarse de un lugar a otro. Por ejemplo, ayer fuimos a la playa. Pero si lo usamos como reflexivo, irse, significa salir, abandonar un lugar. Por ejemplo, Leandro se irá de mi casa a las 7. 4. Poner, ponerse. El verbo poner significa colocar algo o a alguien en un estado o en un lugar. Por ejemplo, todos pondremos atención al eclipse. O la profesora me puso al final de la fila. En este último ejemplo, nota que el pronombre me no se usa como reflexivo, sino como complemento de objeto directo. En otro video de Story Learning te hablo más sobre estos pronombres que se usan para el objeto o complemento directo. En esta oración, por ejemplo, puedes comprobar que se trata de un pronombre de objeto directo cambiando el objeto a la tercera persona. Por ejemplo, la profesora puso a Mariana al final de la fila. La profesora la puso al final de la fila. En cambio, en su forma reflexiva, el verbo poner, ponerse, puede significar colocarse algo. Por ejemplo, me puse un sombrero. O cambiar el estado emocional o físico de algo. Este uso es más común en España. Por ejemplo, Guille se puso enfermo o tu tía se pondrá contenta con la visita. 5. Pasar, pasarse. El quinto verbo que te quiero mostrar hoy es pasar, que tiene varios significados. Varios de ellos están relacionados con el movimiento de un lugar a otro o el cambio de un estado a otro o con atravesar un lugar. Por ejemplo, la carretera pasa en medio de la montaña. Pasé la mano por encima de la mesa. Los alumnos aprobados pasarán al próximo curso. Este verbo también es sinónimo de ocurrir o suceder. Por ejemplo, lo que pasa en Las Vegas
se queda en Las Vegas. Cuando usamos este verbo en su forma reflexiva, pasarse, uno de sus significados más comunes es excederse. Por ejemplo, no te pases con el picante en esa receta. O me pasé con ese comentario y Ana se enfadó. Finalmente llegó el momento de practicar cómo usar estos verbos en contexto y hoy lo haremos con una breve biografía deportiva. Aprovechando que se acercan las Olimpiadas, te voy a contar un poco sobre una gran atleta latinoamericana. Se trata de Yulimar Rojas, una atleta venezolana que tiene el récord mundial del triple salto. Yulimar nació en Caracas y practica atletismo desde la adolescencia, pero se volvió muy famosa en 2021 cuando pasó por los Juegos Olímpicos de Tokio, que, no sé si te acuerdas, debían ocurrir en 2020, pero acordaron posponerlos por la pandemia del COVID-19, que puso a todo el mundo en alerta. Yulimar se fue de Tokio con la medalla de oro del triple salto. Además, no solo se fue con esa medalla, superó su marca personal, batió un récord mundial y batió un récord olímpico con un salto de 15,67 metros. Cabe destacar que al año siguiente volvió a superar ese récord mundial con un salto en pista cubierta. Este logro puso a Yulimar entre las mejores atletas de la historia. Y obviamente sus compatriotas venezolanos nos pusimos contentísimos y orgullosos con su éxito. Y aquí no terminan los grandes logros de Yulimar. Ella es la atleta con más títulos mundiales en el triple salto. Como diríamos en Venezuela, te pasaste, Yulimar. Eres demasiado impresionante. ¿Cuál será el próximo logro de esta atleta? Pues su plan era ir a los Juegos Olímpicos de París este 2024 y seguir ganando medallas. Pero lamentablemente Yulimar Rojas no irá. ¿Qué pasó? Sufrió una lesión en el tendón de Aquiles y tuvo que pasar por una cirugía hace poco tiempo. Así que no sabemos cuándo Yulimar volverá a la pista. Sin embargo, su carrera ya ha dejado marca en la historia y siempre recordaremos todo lo que ha logrado hasta ahora.